Esto es Curso de Inicio para Bachillerato 2020, presentado por CECITEP. Soy Enrique Alonso y les doy la bienvenida a esta sesión de Lógica 3 a cargo de la maestra Yoli Peralta Domínguez. Comenzamos. Muchas gracias, licenciado Enrique. Bienvenidos a esta tercera sesión de Lógica en la que vamos a recordar algunos de los conceptos que estuvimos analizando en la sesión número 1 y en la sesión número 2. Como ustedes recordarán, hablar de lógica es dirigirnos al estudio del pensamiento. Este pensamiento que tiene por objetivo estructurar la razón, pero al mismo tiempo analizar el lenguaje y la comunicación con los otros que están en un proceso dinámico de aprendizaje como nosotros mismos. Muy bien, la sesión número 3 tiene por objetivo hacer un recordatorio de la estructura de los argumentos. Y para poder recordar y estructurar nuestros argumentos de manera lógica, vamos nosotros a establecer una realidad. La manera en la que pensamos y la forma en la que nos dirigimos con las otras personas no siempre se realiza de manera estructural, como lo estuvimos abordando en las clases anteriores. Veamos pues un esquema que nos va a ayudar a recordar lo que estuvimos analizando en clases pasadas. Cuando hacemos un análisis en la lógica para determinar cuáles son nuestros argumentos, tenemos que establecer cuál será nuestra premisa número 1. ¿Recuerdas también que hablábamos de un proceso de inferencia? La inferencia se va a dar al momento de relacionar la premisa número 2. Y es que este proceso de establecer premisas nos llevan a organizar nuestros razonamientos de tal manera que la premisa 1, que es la base, nos lleve a la premisa 2. Y de esta manera concluyamos en la 3. Recordemos con un ejemplo como lo hicimos en clases pasadas. Premisa 1. Todos los seres humanos son seres racionales. Premisa número 2. Nicolás es un ser humano. Por lo tanto, Nicolás es un ser racional. Si bien es cierto, a lo largo de la estructura de nuestros argumentos, podemos nosotros ir acomodando lógicamente nuestros pensamientos, no lo hacemos de manera cotidiana como ya lo hemos nosotros experimentado. Es por ello que en esta sesión número 3 llegaremos a un análisis en el que vamos a basarnos en aprendizajes que nos lleven a poder comprobar una conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. En apariencia, como nos lo señala nuestro material, todos los argumentos siguen el mismo proceso. Pero en la vida diaria solemos hacer razonamientos cotidianos o más sencillos. No necesariamente entonces se va a hacer explícito todo el proceso. Como ya lo habíamos comentado, es importante entonces que podamos establecer cómo vamos de lo cotidiano a hacer una comprobación lógica de lo que estamos diciendo. Pasemos al siguiente esquema. Es importante que de un principio nos planteemos una pregunta o un problema que queremos resolver. Para ello vamos a establecer una proposición, como ya habíamos dicho, en lógica se le denominará premisa número 1. Esta nos va a llevar a la segunda proposición y va a formar parte de este desarrollo analítico que estamos nosotros llevando a cabo. Para finalizar en nuestra conclusión, y así, al
concluir, nuestros argumentos serán sólidos y tendrán esa estructura para poder persuadir, como es la intencionalidad en la lógica. Asimismo, vamos a analizar cómo nuestros pensamientos y nuestras estructuras mentales se encuentran organizadas de tal manera que en un sentido común lo podamos convertir en una forma abreviada y en una forma de razonamiento. ¿Te parece si lo analizamos? Forma abreviada. Joaquín no sabe nada de lógica, por lo que no pudo él desarrollar este argumento. Esa es la forma abreviada, la forma simple y común que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar. Y si lo convertimos entonces a un razonamiento, quedaría de la siguiente manera. Joaquín no sabe nada de lógica. Quien desarrolló los argumentos necesita saber lógica. Conclusión. Por lo tanto, Joaquín no pudo haber sido el que desarrolló los argumentos. En apariencia, todos los argumentos nos van a llevar al mismo proceso. Cualquier razonamiento mental nos debe llevar de las premisas a la conclusión. Y es importante aquí destacar uno de los principales conceptos que tú analizarás en clase con tu profesor de lógica. Este concepto se denomina atinencia. La atinencia es saber estructurar tus pensamientos de tal manera que puedas identificar con la premisa número 1 cuál sería la 2 y por ende cuál sería tu conclusión. Recuerda, no olvides este concepto sumamente importante que podrás reforzar en clase con tu profesor. Continuamos entonces con este análisis de la estructura de nuestros argumentos y nuestros pensamientos y es momento ahora de poder regresar a la búsqueda de cuáles son los componentes que ayudan a mi proceso lógico y abstracto a poder razonar y argumentar. Pues bien, los analizamos en este material y vemos que son una serie de componentes. El primero se denomina problema o pregunta. Este problema o pregunta se refiere al planteamiento de lo que tú te estás en este momento cuestionando. Después tenemos lo que son las premisas, los marcadores, las expresiones indicadoras y la conclusión. ¿Te das cuenta cómo todo lo que hemos ido abordando a través de procesos cotidianos o vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia con el diálogo y la interacción con los demás nos llevan a analizar que estos componentes están allí presentes? La intención de la lógica es que tú los puedas identificar y que con ellos puedas inferir en cualquier momento determinado, como lo hablábamos en la sesión 2, del diálogo argumentativo. Cómo tus posturas pueden tener argumentos válidos, considerando que los componentes nos van a llevar hacia una lógica racional. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos aquí en la pizarra los indicadores de premisa y los indicadores de conclusión. Uno de los indicadores de premisa que nos dirigirán es dado que A, y allí podemos señalar la primera premisa. Si quieres, podemos hacer esta ejemplificación con el ejemplo de las premisas que tenemos de este lado cuando analizábamos este argumento. En la premisa 1, todos los seres humanos son seres racionales. Ahora nos regresamos al esquema y entonces, dado que todos los seres humanos son seres racionales, nos vamos a la conclusión
Es claro que Nicolás es un ser racional. Y tenemos la conclusión. ¿Te das cuenta que aquí hicimos un proceso mental directo? Esto a lo largo de las diferentes ejercitaciones que tendrás y de los diferentes ejercicios que realizarás en clase con tu profesor, te será más sencillo identificar. Al mismo tiempo, podrás lograr un diálogo argumentativo con tus compañeros y con las personas con las que te rodeas de manera cotidiana. Muy bien. Pero ¿cuáles son las partes del argumento que debemos recordar? Revisemos nuevamente. Todo argumento tiene un proceso, por lo que cuenta con un inicio, un desarrollo y una finalización. Los argumentos tienen dos intenciones. 1. Presentar una idea general estructurada. Y 2. Establecer una conjetura a manera de conclusión. Con esto reforzamos lo que ya habíamos comentado hace un momento. La atinencia es lo que no puedes perder de vista. Es decir, cómo tus procesos mentales van a ir pasando de uno a otro hasta llegar a una conclusión. Sin embargo, el objeto de esta sesión es identificar que en la vida cotidiana no realizamos una estructura mental como la lógica nos lo señala. Nuestros procesos de comunicación se centran específicamente en razonamientos cotidianos. Es importante ahora analizar que desde el enfoque tradicional de la lógica, el cual, como ya lo veíamos en sesiones pasadas, fue acuñado por Aristóteles, un buen argumento se va a basar de una serie de premisas de las cuales se deduce la conclusión. Entonces, es momento de revisar cuáles son estos nuevos modelos que nos llevan a determinar que nuestros razonamientos van a ser de tipo cotidiano y deben ser estructurados de acuerdo a lo que nos pide la lógica. Muy bien. Como pudiste darte cuenta en la presentación anterior, existen nuevos enfoques y estructuras del estudio de la lógica y del lenguaje. Toulmy nos habla de estos dos enfoques, el analítico y el enfoque sustancial, como lo puedes ver en la pantalla. El enfoque analítico, el primero de ellos, se refiere a aquellos enfoques que utiliza la ciencia para comprobar. Sí, efectivamente. Estamos haciendo un análisis en este nivel de bachillerato en el que estamos logrando razonar o acomodar nuestros razonamientos de tal manera que podamos llegar a una conclusión, una aseveración, pero es importante reconocer que estos procesos mentales los utiliza la ciencia y la lógica nos va a ayudar a realizar procesos mentales que la ciencia debe respaldar. Y los sustanciales son aquellos que se van a reflejar en todo nuestro contexto. Muy bien, procederemos entonces a establecer cuáles van a ser los elementos para lograr estos dos análisis que acabamos de analizar a través de la proyección. Son 6 elementos que no podemos perder de vista. El primero, aserción. ¿A qué se refiere la aserción? Pues son las ideas a las que quieres llegar. Evidencia. Son los datos que tenemos. Respaldo. Es un dato con relación al estudio que estamos analizando. Cualificador modal. Es la probabilidad de lo que estamos diciendo se vuelva realidad. Y por último, la reserva o refutación. Y con esta reserva o refutación
nos damos cuenta que no todo lo que decimos va a ser validado o va a ser aceptado por las demás personas. Y es precisamente aquí a lo que queremos llegar con el estudio de la lógica. A través de tu formación académica en el nivel bachillerato, te vas a encontrar con diferentes experiencias en las que a través del análisis de las ciencias que vas a estar estudiando, tendrás que comprobar que tus argumentos son válidos. Estos ejercicios de lógica te van a dirigir por el camino del conocimiento para que tú logres identificar cuáles son los saberes que te van a formar. Vamos a analizar el siguiente esquema. En cualquiera de la formación que tengamos, es importante identificar que para hacer un análisis, para hacer un estudio científico a profundidad, como es el caso de lo que vas a iniciar, debes tener una aserción o una idea generalizada. Esta aserción te va a llevar a buscar evidencias o datos, mismos que puedes ir identificando en las diferentes fuentes: libros, revistas, artículos y ojo, todas ellas son de suma importancia para tu formación en las diferentes áreas del saber. Estas mismas evidencias o datos nos van a ayudar a hacer un respaldo de lo que decimos. Y asimismo, este respaldo es el que va a garantizar que el conocimiento que estamos adquiriendo nos llevará a formular nuestras aseveraciones y nuestras conclusiones. La garantía es aquello que le da especial peso a lo que estamos nosotros explicando. Y es que esta garantía es un respaldo del respaldo que ya tenemos, de las evidencias o datos que podemos nosotros recopilar a través de las diferentes fuentes, como ya lo decíamos, necesita un respaldo. ¿Cuál sería tu respaldo? Te invito a que a través de la búsqueda del conocimiento no te quedes únicamente con una información. El respaldo es analizar otras fuentes de información que te pueden brindar de conocimiento. Actualmente, los medios masivos están a la orden para podernos dotar de información. Sin embargo, recuerda que en lógica también puede haber refutaciones, y esas refutaciones implican que no siempre lo primero que encontramos de un ejemplo o un ejercicio va a llevarnos a la verdad. Siempre cuestiónate, pregúntate y argumenta tus ideas. A manera que vayas realizando estos ejercicios cotidianos, la lógica irá formando parte de tu vida, y la esencia del conocimiento y de saber a través del estudio de un método científico te llevará a comprobar tus datos y a soñar en grande. Recuerden que el conocimiento es la clave del éxito. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro. Te invito a que busques trabajar con tu profesor en el aula y realices los siguientes ejercicios para que te quede aún más clara la información. Ejercicio número 1. ¿Qué función cumple cada uno de los elementos de todos aquellos que investigas? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Número 2. ¿Qué respalda o le da garantía a tus datos? Número 3. ¿Qué respalda tu información? Número 4. ¿Cuáles serán las reservas? Y número 5. ¿Cuáles serían los cualificadores modales? A partir de la búsqueda de información, te podrás dar cuenta que existen diferentes ejercicios a realizar. Pero no te quedes con eso. Estás iniciando un camino sumamente interesante en el que la ciencia será el pilar de tu formación. Bienvenido y que tengas un excelente camino en esta nueva experiencia que vivirás. Hasta pronto.
Hemos llegado a la parte final de la sesión de Lógica 3. En sus pantallas aparecerá un correo electrónico para dudas y comentarios. Nos vemos la próxima.